montañés, que dice que 1502, y en Silao están festejando pues este aniversario justamente en esta semana que empieza su feria, ¿no? Y así hay pueblos y grupos que van manteniendo este sentido de tradiciones, y más hacia Nayarit, hacia Jalisco, lo que fue la Nueva Galicia, toda esa parte que correspondió a una parte de Zacatecas, Nayarit, lo que es Aguascalientes en la actualidad. Cuando uno ve estos grupos que tienen el aspecto ya sea santiaguero o más así, esta región del semidesierto de las cruces o la cruz de piedra, pues más o menos podemos entender cómo fue conformado este sentido, ¿no? Y están los testuanes, están los santiagos, y están las morismas de Zacatecas, que es todo un teatro. O sea que justamente este aspecto de evangelización, de congregar, de sujetar a pueblos originarios, pues una parte va por ahí, ¿verdad? Y la otra va en el sentido de apropiarse de un territorio que está siendo importante por el descubrimiento de las minas en Zacatecas, en Guanajuato. Entonces, esta idea también, más allá del romanticismo y de la aparición gloriosa del señor Santiago, tiene que ver con un sentido económico, de sujeción, y también tiene que ver cómo indoctrino justamente en las congregas que va a dar nacimiento a nuestros barrios tradicionales por lo regular. O sea, ahí están las primeras congregas de indios con estos sentidos. Entonces, cuando hablamos justamente de estas historias, pues es también cómo las construimos, pero también en otro sentido crítico, en un pensamiento crítico, cuando vemos los documentos, por ejemplo, los más recientes del pleito grande que tienen los obispados de Michoacán con el de México, encontramos los testigos que no hay una conformidad total de que fue en tal año, hace 20 años que lo conozco, hace 10 o hace 15. Y bueno, también aquí mi amigo abogado no me dejará mentir del aspecto de cómo preparas a los testigos, aunque no hayan sido testigos, ¿verdad? Tú di que viste esto porque me interesa justamente para mis privilegios, para tener pues los recursos que pueda tener, y presento un testigo. Y a veces cuando uno se pone a pensar en esa oralidad indígena de Otomí, del Chichimeco, de los nahuatlacos, en el sentido, sí le entendería bien en esa fase primaria de intercambiar ideas, de intercambiar también aspectos legales españoles, como era la mentalidad y los usos y costumbres indígenas. ¿Qué tanto hay de veracidad del escribano cuando está pasando el acta? Bueno, ya no hay ministerios públicos, pero regularmente que estaba con la maquinita, de pronto sacaba el acta y decía, oye, yo dije esto, esto no corresponde. Pero como ya está un machote, pues es el sentido de hacerlo, ¿no? Entonces, regularmente, por eso les comentaba, en el pensamiento crítico es preguntarle al documento, preguntarnos a nosotros cuál es la búsqueda, qué queremos justamente de esta información. Tenemos mucha y hay que procesarla, tanto en el aspecto de la fundación como en ese otro aspecto de construcción ya de una sociedad con estas características, una sociedad multiétnica que apenas nos estamos reconociendo legalmente a los pueblos originarios, pero así hemos convivido durante las etapas más primarias del siglo XVI hasta las últimas en el siglo XX, ¿no? En estos derechos a la memoria, en esta forma de contar nuestra historia o de recuperar esos sentidos de identidades, pues por ahí están estas otras aristas, ¿no? Por eso yo decía que el sentido del mito no es solamente el sentido aparicionista, es lo que representa en un pueblo estructurado pues la posibilidad de tener una área emergente donde pueda tener un hibridismo incluso cultural
pero también religioso y hasta mágico. Bueno, por lo pronto me quedo con esto para darle cabida al maestro Urquiola. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Y ahora le cedemos la palabra, como quien bien acaba de comentar Edgardo Moreno, al maestro Ignacio Urquiola Parmesano. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver cómo me sale la voz, que la tengo cada vez hecha un asco. Me toca en cuarto lugar, no por ser más o menos, sino por ser de la U. En el colegio siempre me tocaba en la última fila y tenía que compartir más o menos pupitre con alguien que se apellidaba Zumárraga, Zulueta, Zamacona, Zaitegui, etc. Así que compartía con, en ese caso eran los que iniciaban su apellido con Z. No tiene nada que ver con los Zetas. Bueno, no espero darles algún tipo de elemento espectacular o novedoso, estrictamente hablando, sobre este proceso que fue parte de la historia local y de la historia regional, y sobre el cual las, vamos a decir, diferentes plumas, los diferentes relatos nos van situando en una panorámica a veces un poco contrastante o bastante confusa. Hay un relato, en principio, que es el que permea más a partir de las crónicas, decimos, de orden franciscano, cuya, vamos a decir, conocimiento parte en buena medida de una publicación que saca a luz un religioso franciscano, Fray José Díez, y que va, digamos, a aparecer ya en forma moderna en un artículo, en un trabajo que preparó y que publicó en una revista del cual pues hoy prácticamente nadie lee, que es el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y bueno, ¿por qué diablos aparece esto aquí? Bueno, parte de los conocimientos, etcétera, que en estos años 40, 50, es un boletín que sale en el año 47, creo, 48, bueno, daban cierta atención justamente a procesos de fundaciones, etcétera, y en esa lógica pensamos que, digamos, tenía mucha carta blanca con el que de alguna forma estaba coordinando la revista, pero no tenemos más idea por qué sale en esto y a través de este conducto. De ese manuscrito que copia Fray José Díez en 1700, que sería 20 y tantos o por ahí, van a brevar prácticamente dos autores que son los que trascienden mucho más en el ámbito de esta etapa fundacional. Uno es Francisco Javier de Santa Gertrudis, en una obra que se conoce bajo el título Cruz de Piedra Imán de la Devoción. Es larguísimo el título, eso es nada más la primera parte del primer párrafo de un título muy, muy amplio. Y que en realidad solo tiene dos capítulos. Un capítulo inicial que es justamente esta narrativa acerca de la conquista de Querétaro y donde aparece, digamos, ya esta imagen de la batalla de Sangremal, la aparición de la cruz y la aparición del apóstol Santiago. En realidad el escrito se dirige fundamentalmente a hacer lo que llaman un panegírico, una especie de alabanza de la cruz, y a tratar de que ese culto de la cruz se arraigue, se difunda, etcétera,
que era un elemento simbólico y muy especialmente adoptado y querido por la orden franciscana. Menos eso creo. De ahí después también va a tomar como referencia el padre Isidro Félix de Espinosa una serie de elementos que le sirven en buena medida para situar algo así como la lógica de por qué se eligió a Querétaro como fundamento para establecer el primer colegio de propaganda FIDE, lo que hoy conocemos como el Colegio Vamos de la Cruz o la Iglesia de la Cruz. Porque no se estableció, no sé, por decir algo, en la Ciudad de México o en otra parte. Bueno, la fundamentación va a tener que ver mucho con esa cuestión de adoptar el culto de la cruz y la importancia que para esta época había tenido ya la figura y la imagen de la cruz en sentido de una serie de milagros y demás atribuidos a esta reliquia, ya esta, digamos, figura que representa algo enormemente importante en el medio franciscano. Y hay que decir que buena parte de ese primer relato toma forma, especialmente yo diría desde el siglo XVIII, y se nos va a ir transminando como parte de un elemento ya aceptado y admitido prácticamente de forma común. Donde empieza a haber, digamos, una serie de aportaciones que de alguna forma contrastan, aunque en una etapa inicial quizás no de una forma de contraposición. Yo haría, digamos, ahí un atento, digamos, recuerdo de Valentín Frías, que publica, esta es, una reedición, esta obra que se llama La Conquista de Querétaro, y lo que hace básicamente es reunir el conjunto de testimonios que en su perspectiva se conocían en la época acerca de esta etapa de la fundación de Querétaro. Y aquí van a confluir dos tipos de elementos que, o frente a los cuales el mismo Valentín Frías va a decir, pues no sé, digamos, no congenian mucho entre sí. Yo a eso no le hago la competencia. Sí. Al final de la obra, en el que trata de hacer una especie de recomposición de los diferentes elementos que son resultado de las aportaciones que reúne en esta obra, no lo dice con esas palabras, pero viene más o menos a decir, yo me hice bolas. Así que se los dejo a ustedes para que también se hagan bolas con los diferentes relatos que he reunido aquí. Porque entre las cosas que junta, por un lado está toda esta relatoría que tiene que ver con la posición, vamos a decir, que proviene especialmente de las crónicas franciscanas, y por otro lado es prácticamente la primera vez que se conoce en Querétaro este trabajo o esta sección documental que se titula, se conoce como La Relación de Querétaro, que fue simplemente la serie de respuestas que, a raíz de lo que preparó, me imagino que fue, digamos, alguno de los achichincles de Felipe II, les doy 50 preguntas que tienen que responder todos los alcaldes mayores de las diferentes poblaciones de la Nueva España y de todos los dominios de España. Y que esto inicialmente se concentró en el Palacio del Escorial, que sería más o menos como la CIA de la época, así es donde estaba la inteligencia acerca del conocimiento de las diferentes partes del dominio español. Valentín Frías conoce este documento, La Relación de Querétaro, no porque hubiera ido justamente a Sevilla, a los archivos, sino que se lo manda y se lo, obsequia, de alguna forma, un historiador potosino, don Primo Feliciano Velázquez. Don Primo Feliciano, él sí
se metió directamente en trabajo de archivo, trabajó también creo que en Sevilla, y publica a fines del siglo XIX, 1897 más o menos, una serie que titula Colección de documentos para la historia de San Luis Potosí. En el primer tomo incluye la relación de Querétaro. Y me dijeron, bueno, ¿por qué tiene que ver en estos momentos Querétaro con San Luis? Bueno, él encuentra una conexión especialmente con la familia Tapia, que efectivamente en los primeros tiempos de la vida de San Luis Potosí hubo un cierto interés por parte de don Diego de Tapia en los intereses, digamos, o en los business, en los negocios mineros. Y también por todo el papel que había desempeñado previamente también otros componentes, especialmente don Hernando de Tapia, en toda la parte de la pacificación de toda la zona, no solo Querétaro, sino en vía, digamos, San Miguel por ahí, hacia la parte norteña. Esa sería un poco la lógica de por qué incluye la relación de Querétaro, pero transmite también esta misma relación. ¿Qué aparecía ahí? La relación de Querétaro no da ninguna pista acerca de un hecho de tipo militar de gran alcance, ni da tampoco ninguna pauta de algún hecho milagroso relacionado con la situación fundacional. Entonces, don Valentín efectivamente dijo, bueno, pues no son dos relatos fácilmente compaginables, y yo creo que por eso pensó, pues háganse ustedes bolas, como yo igualmente de las hice, al tratar de ver las diferentes fuentes que tratan sobre esta etapa. ¿Qué elementos nuevos van apareciendo? Bueno, la idea, digamos, del avance del conocimiento tiene que ver mucho en la medida que encontramos nuevas pistas que van abriendo en cierta forma, o que van de alguna forma comprobando, afirmando, digamos, eso es parte de lo que yo no sé si llego a tanto como científico social, es algo de lo que tenemos que ir trabajando para ir viendo efectivamente si hay una coherencia o no con los diferentes tipos de elementos. Las aportaciones más o menos recientes van cada vez situando bajo una óptica cada vez más firme la coherencia, al menos con el relato de la relación de Querétaro. Y dentro de esta especie de coherencia está esta obra, digamos, que en cierta forma tiene que ver con una situación jurídica, una probanza que empieza a desarrollarse en el medio hispano de la parte de Querétaro y que se lleva a cabo especialmente en unas modalidad que yo no sé si después se continúa. Ahí yo estoy bastante pez en la parte jurídica, pero fue una toma de conocimiento basado en lo que llamaríamos un juez itinerante. Es decir, que el juez iba a los diferentes pueblos a tomar noticia de lo que sería el conjunto de preguntas formada o formulada alrededor de un asunto. Esa etapa, digamos, o este documento que se publica bajo el título de documentos, bueno, conquista, es muy largo el título también, conquista, posición, comentarios del pueblo de Querétaro. En esta primera versión que se publicó, creo que fue en el tercer año de Armando Rivera, 2005 que, más o menos. Yo sospecho que pasó a formar parte de la biblioteca, digamos, de esa que, digamos, la parte de la sección de color azul, pero que no tuvo prácticamente mayor trascendencia en términos de un conocimiento hacia el ámbito, vamos,
de una socialización mayor en público y de acceso, digamos, común. Además, es pesado, digamos, llevar este libro es pesadísimo. A mí ya me ha roto 3 mochilas y ya voy con la puerta, así que procuro desterrarlo cada vez más de mi aparato bibliográfico. Y en una versión más reciente, prácticamente es el mismo texto, da, o digamos, se aportan los elementos que van tocando también qué situaciones se habrían generado especialmente por una de las etapas en las cuales intervendría la familia Tapia, cuando trata cada vez más de separarse de su cabecera de Jilotepec. Hoy para nosotros Jilotepec corresponde a un pueblo, vamos a decir, lejos, que no tendría aparentemente nada que ver con Querétaro. Bueno, Querétaro perteneció, como quien dice, a la cabecera, o pertenecía a Jilotepec. Y el gran problema que se arma en cierto momento es cuando Hernán Pérez Bocanegra viene a decir: pues señores, yo he realizado la conquista de Querétaro en un sentido, digamos, de un pequeño acto militar, y Jilotepec levanta el dedo y dice: no, ¿cuál conquista ni tal? No, esto pertenece a Jilotepec. Y esta población, que se conocía antiguamente con el nombre de Telasco, así como Cincoqui, no podían formar parte de la encomienda, o no debían formar parte de la encomienda que dictaba ya Hernán Pérez Bocanegra. Entonces, bueno, todo esto va cada vez sumando nuevos elementos hacia un conocimiento que, más bien, enfrenta, sitúa 2 relatos que son muy diferentes. No se trata ahora de decir cuál tiene la razón. Yo diría, constato la situación de 2 relatorías muy diferenciadas. El que pretendió más o menos establecer una concatenación, y yo creo que no fue muy fructuosa, fueron Manuel Septién y Septién, y no da una idea muy clara acerca de la posibilidad de esa forma. Entonces, el proceso de búsqueda sigue adelante. Y bueno, la situación es que estamos a 13 años de que se celebre los 500 años. Suponemos que los 500, si es que adoptamos de todas maneras la fecha de 1531 como fecha fundacional. Hay que tomar alguna. Pero mientras tanto, no estaría mal ir ya preparando la celebración, porque el convoyo y la celebración, de todas maneras, es lo que merece la pena. Bueno, entonces, dejamos abierta a que después también, tanto entre los propios, digamos, presentadores, como por parte de las inquietudes que pueda reflejar el público, nos quieran, digamos, ametrallar a los que empezamos un poco a situar esto, no tanto bajo una línea muy formal, sino bajo un poco esta divergencia de ópticas, de maneras de presentarlo y de maneras de ver todo esto que tiene que ver con la etapa fundacional. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Ignacio Urquiola. Y como hasta los programas de televisión, por lo menos quitar aquí porque se está diciendo, como hasta los programas de televisión, bueno, pues hay un comercial que yo quiero aprovechar para invitarlos. Mañana a las 5 de la tarde hay la inauguración de una exposición del ferrocarril mexicano, hay cóctel de honor, aquí a las 5 de la tarde mañana. Están invitados, es en la sala aquí anexa. Y también los queremos invitar para el próximo miércoles. El próximo miércoles está la conferencia La Batalla del Sangremal. No nos fallen, es aquí el miércoles a las 5:30 de la tarde. Miércoles 25 de julio. Miércoles 25 de julio, y van a participar Raúl Rodríguez Lucio, Esteban Galván Reséndiz y Alfonso Santamaría. Ojalá que nos acompañen, perdón por el comercial, perdón por cortar abruptamente esto, pero queremos hacerles la invitación y haríamos la siguiente dinámica en los siguientes 40 minutos. Ahorita unos 10-15 minutos
los ponentes van a participar con algún comentario que quieran para completar algo de uno hacia otro o viceversa. Y después pasaremos a las preguntas y respuestas de ustedes. Entonces, pues así como en los debates presidenciales, me pidió la palabra Lauro Jiménez, se la damos y en los siguientes minutos aquí en su participación. Y me adelanté a Andrés porque si no me dejas en minutos. Miren, yo lo expuesto particularmente por el maestro José Ignacio Urquiola, quiero hacer una observación muy puntual. Ya hablamos del proceso fundacional, de la leyenda dorada de la Fundación de Querétaro, pero ¿cómo? ¿Por qué se dio? ¿Cómo apareció esta leyenda dorada? Hasta 1620, los franciscanos tuvieron, y fueron los únicos que tuvieron el predominio de la evangelización en el pueblo de Querétaro. 1620, todavía no era ciudad. Recordemos que la ciudad se dio a partir de 1655. Bien, entonces, a partir de 1620, viene la presencia, y perdón por la palabra y la expresión, viene el empuje de los clérigos. Cuando vieron que los franciscanos dominaban toda esta región, dominaban en términos evangelizadores toda esta región, vino el empuje de los clérigos. ¿Cómo? Con la construcción del templo de la Congregación de Clérigos Seculares de Santa María de Guadalupe, 1680. Fue tan fastuosa este estreno, este evento religioso, que los clérigos, que ya formaban un grupo poderoso e importante en Querétaro, en la ciudad de Querétaro en 1680, trajeron a una de las figuras más notables del virreinato del siglo XVII, el erudito, polígrafo, sabio, don Carlos de Sigüenza y Góngora. ¿Y qué pasó? Nos dejó Sigüenza y Góngora una obra extraordinaria sobre Querétaro. Pero si releemos las glorias de Querétaro, don Carlos de Sigüenza y Góngora nos dice a los queretanos: ¿a quién debemos la primacía de la evangelización de Querétaro? A nosotros, a los clérigos. La Congregación de Guadalupe le pagó a don Carlos de Sigüenza para que hiciera esa obra y hablara bien de ellos. Perdón, ahorita les voy a decir por qué utilizo este lenguaje. No. Y entonces me remito a lo que el maestro Ignacio Urquiola Permisán nos dijo hace unos momentos. Entonces viene la reacción de los franciscanos. 1712 aparece, maestro, si no me equivoco, si no estoy mal, la paramología basada en la obra de Fray José Díez. Y después viene la obra de Spinoza y después viene la obra de Beaumont, donde viene ya la leyenda dorada. ¿Y esto a qué se debió? En el siglo XVI
se desató un pleito entre el clero secular y el clero regular de Querétaro. Este pleito se debió precisamente a la disputa sobre a quién correspondía el mérito de la fundación de Querétaro, de la evangelización de Querétaro, perdón. Los franciscanos dijeron a nosotros, y aquí están las pruebas que ya nos explicó el maestro Urquiola, y los clérigos dijeron no, Juan Sánchez de Alanís fue el primer clérigo. Esto lo expongo, el mérito de la primacía de la evangelización de Querétaro, lo expongo en un capítulo de un libro que terminé de escribir hace 2 años y que, corriendo el riesgo de que no pudiera tener el aval de la iglesia de Querétaro, se lo presenté al señor obispo. Está documentado en todas estas obras y en el comentario que hice en la primera intervención. El señor obispo me lo recibió muy amablemente, lo presenté a través de Monseñor Martín Lara, el vicario general de la diócesis, porque hace 3 años, 4, la diócesis de Querétaro tuve el honor de que me invitara a formar parte del consejo editorial para la obra editorial conmemorativa del sesquicentenario de la elección del obispado de Querétaro. Y cuando revisamos todas las obras en torno a las clásicas del siglo XVIII, las crónicas franciscanas, y las obras que en el centenario publicó la diócesis de Querétaro, le comenté a Monseñor Martín Lara: Monseñor, a mí me parece que a Querétaro le hace falta una breve historia de la iglesia en Querétaro. Con este comentario, y Monseñor Martín Lara me dijo: adelante, Lauro, pues si tiene elementos, pues hágalo. 2 años después terminé el trabajo, se lo entregué, fue motivo de revisión por parte del rector del seminario de Querétaro. ¿Me puedes permitir el texto, Adonai? Se llama Síntesis Histórica de la Iglesia en Querétaro, siglos XVI al XIX. En mi original, en este engargolado, aparecen algunas anotaciones del rector del seminario, y en su interior hay algunas peticiones de agregados o ampliar información. Ya los hice, y yo espero que esta obra pues vea la luz pronto. Por eso es que me permití hacer este agregado al comentario, para entender cómo se dio la leyenda de la fundación. Fue un pleito muy prolongado. En esta investigación particularmente han trabajado una historiadora guanajuatense, Beatriz Cervantes, y la doctora Cecilia Landa Fonseca, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Por mi parte, muchas gracias, y por su paciencia doblemente agradecido. Muy amable. Renuncio a mis 5 minutos porque ya se los robé. No sé ellos dos, creo que yo. Mejor pregunte. Ahora que venga David. Bien, primero que nada, felicidades a los 4 estros de historia queretana. Y pronuncio una frase que me acaba de ocurrir en esta mente purgadora de vericuetos históricos queretanos. Pues vaya con el mitote
que armó el mito para el jolgorio fundacional. Finalmente lo dijo el maestro Nacho Urquiola, lo que importa es el mitote, y en Querétaro somos mitoteros, en las vecindades, en los lavaderos, en el mercado, y si no, pregúntenles a las señoras cuántas historias platican cuando van a comprar la leche o el pan, y a los señores en las cantinas y centros de salud, que no precisamente son del CSEC, que no de otro tipo de salud, y en el destino está uno. Hay una precisión que quiero puntualizar. La sabiduría de los indios de las etnias antiguas es fenomenal, extraordinaria. Y hay una muy interesante que son los acuerdos de los toltecas. Y el cuarto acuerdo es contundente, terriblemente golpeador de conciencias, y dice: cuarto acuerdo, no supongas. ¿Cómo vamos a suponer que la fundación fue 3 fundaciones, Edgardo, y se trajeron un jolgorio, parecía el laberinto, ¿verdad? Y en ese laberinto las conciencias se pierden y la gente no sabe dónde anda. Dice: no ves nada, por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Suponer se hace inventar historias increíbles, mitológicas, etcétera, que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. Lo acabo de mencionar, que no hay fundamento real, sólido. Ojalá hubiera habido buenos tlacuilos, Andrés, maestro Nacho, Edgardo, Lauro, pero tlacuilos, no remeros de tlacuilos. Los tlacuilos son los cronistas auténticos de los indios, los escribanos, los amanuenses, que vienen desde la época de los egipcios, que dejaron en sus tablillas y en esos documentos preciosos de los pergaminos la verdad verdadera, los códices. Y alguien me dijo un día: ¿a poco hay 2 verdades? Pues sí, la verdad ficticia y la verdad verdadera. No te creo, te lo voy a probar. La verdad verdadera es cuando una dama sale de la regadera, es ella completita. La verdad ficticia es el maquillaje, definitivo y categórico. Cuando se maquillan las cosas, pues no es verdad verdadera. Y además hubo un precioso señor que se sigue llamando Jesús de Nazaret, que dijo bien claro, y comparto con Andrés el aspecto de la creencia: la verdad los hará libres. Fuera los mitos, porque el mitote que arman para el jolgorio de la fundación, pues que vengan las enchiladas, los danzantes y los belistracos de estas fiestas. Muchas gracias, felicidades al público. Gracias. Bueno, mi nombre es María José, soy guía de turismo de Santiago de Querétaro, hace 9 años que vivo aquí, y tuve el honor de tener de profesores a Edgardo Moreno, al profesor Urquiola, y de conferencistas a Garrido del Toral y Lauro Jiménez. Entonces, como dicen que los guías inventamos, en general, no, yo siempre he tratado de investigar y soy muy preguntona, y siempre me critican por las preguntas, ¿no? Pero hay una evidencia, yo vivo aquí hace 9 años, se llamará magia, milagro, sincretismo, fusión de culturas. Pero a mí lo que me sorprendió, después de haber viajado bastante por el mundo, gracias a Dios, es que después de 487 años, la evidencia que hoy en día todavía vienen de toda la República, no solamente los concheros de San Francisco o de Querétaro, de toda la República de Estados Unidos, a bailar, a danzar y a rendirse ante la cruz y decir: Él es Dios. Y este evento, que para mí fue único en el mundo, realmente hoy todavía existe y de evidencia. No sé si sea verdad, si sea mito, pero bueno, yo sí creo en la Santa Cruz de los Milagros. Y si no apareció, bueno, Santiago en el cielo, el eclipse y todo lo demás, hay algo realmente que vale la pena observar. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy la maestra Pilar Pilibus para los amigos. Yo he tomado, yo
soy orgullosamente de la Ciudad de México, pero al lugar a donde voy a vivir me enamoré de la ciudad de Querétaro por cursos que he tomado. Empecé con la profesora Beatriz Padilla Ciuró y después múltiples con el maestro Edgardo, con nuestro cronista, y he andado de metiche por todos lados. Entonces, pues siempre me gustó mucho la arqueología, la historia de México, y dije, primero la historia de donde estoy viviendo. Y empecé a leer, a investigar, a ver. Entonces, para mí, mi respeto para Coní por su inteligencia. Él, que no saben que directamente de dónde surgió y demás, pero era un comerciante. Los comerciantes en Tenochtitlan tuvieron cargos grandes, porque eran los espías que visitaban los diferentes lugares e intercambiaban. Él venía del centro de observar la matanza y cómo se perdió Tenochtitlan, ¿sí? Y entonces acá empieza a hacer pues, comercio con las cuevas, con los habitantes que encontraba. Entonces, cuando ve que ya empiezan a llegar los misioneros, que les daban a cargo, entonces él empieza a hacer gestiones. Fue una especie de Malinche, pero Malinche en beneficio de proteger esa cultura. Y entonces supuestamente organizaron una batalla de ese Mitote, que no iba a ser con armas, porque los del lugar no admitían que no acuerdos, sino que tenía que haber lucha. Y que entonces pues unos eran que iba a ser como que a trancazos, algo así, ¿sí? Entonces, bueno, por lo que yo he visto en varias escrituras, ¿no? En libros. Entonces, ese día que estaban en su batalla que iban a hacer, pero imagínense, los de los conquistadores, pues con ron y demás, y los otros empellotados y demás, y con su sonido de tambor y demás, pues se fue enardeciendo la cosa, yo me imagino. Y llega un momento y que ese día se presenta el eclipse. Entre los españoles había alguno que otro montado en porcel blanco. Entonces imagínense, tanto como para los conquistadores, como para los naturales, el hecho de que de repente se te apague la luz en el día, imagínense nada más, ¿no? Entonces pues, se va a la hora que abre el cielo, pues abre de tal manera que creen ver una cruz y se aparece el cuate del caballo blanco. Entonces, Santiago y la cruz estuvo en un libro leí que hicieron una cruz los naturales, y les hicieron una cruz muy bonita, tallada de madera. Entonces, les llevan la cruz, no, esa no la queremos. Queremos la de piedra que pareció que estaba gris y que es la que hasta la fecha se venera. Entonces, para mí, el héroe de todo y demás, el inteligente de Coní, sí, además tan abusado, que dijo, no, aquí los cuates que manejan bien y todo eso, les voy a dar terrenos para que hagan su convento y sus iglesias y demás. No, pues sí, él fue el inteligente. Que después que hicieron el otro convento para que la sobrina y demás fuera la superiora o algo así. Entonces, pues muchas gracias. Qué lucidez me encanta la maestra. Pero si ama tanto a Conín como yo, que fue el verdadero estadista que logró esta pacificación, no lo confunda al pobre Conín con la batalla. ¿Sabe quiénes inventaron lo de la batalla? Los franciscanos que lo inventaron. ¿Por qué? Para darle más dinero no a los descendientes de Conín, sino a los de Nicolás de San Montañés, es decir, al enemigo de Conín. ¿Qué tío ni qué la fregada?
¿Hay tíos y sobrinos incómodos? Muchos. Entonces, si ama tanto a Conín, quédese con lo que él dice en su testamento, en la parte del pleito grande entre Michoacán y México por Querétaro, y en la relación de Hernando de Vargas de 1582. Y lo de la batalla son inventos a partir de 1720. ¿Por qué motivo? Por dinero, desgraciadamente. Nada más para... A ver, maestro. No, ¿Cuál eclipse? ¿Cuál eclipse? ¿Cuál eclipse? Pero bueno, nada más como un sentido anecdótico, si se fijan bien en el monumento de Conín que está en la carretera México-Querétaro, ya era tan adelantado que ya tenían el pergamino el acueducto de Querétaro, o sea, ya lo había visualizado desde entonces, ¿no? Y una precisión, el padre Díez es 1717. Y este documento, David Wright acaba de sacar un libro justamente de la relación del padre Díez y hace énfasis justamente en la oralidad indígena, porque es un documento que está en el Archivo Franciscano del Vaticano, en Roma, desde luego, y el padre Díez asegura que era un manuscrito viejo que estaba arrumbado ahí en el colegio. Ajá. Y entonces él lo retoma y hace la transcripción. Wright trabaja en el sentido de cuáles son los disfracismos, este sentido de oralidad que se puede percibir de los sotomitos del ñañú del siglo XVI, y va haciendo una recuperación de lo que podría haber sido esa tradición oral trasladada al alfabeto latino, ¿no? Y bueno, pues ahí está una parte interesante que posiblemente lo conozcamos acá a finales de año, ese trabajo que vale la pena verlo en el otro aspecto, ¿no? ¿Qué tanto hay participación de esa oralidad en el sentido de las apropiaciones, ¿no? De las apropiaciones, creando sentidos mitológicos? A final de cuentas, el aspecto fundacional de Roma, pues todos lo conocemos, el de Tenochtitlán, y los hacen una base justamente para partir de ahí, aunque sea mito. Y si vamos a la mitología presocrática o socrática y demás, vamos a encontrar justamente estos héroes de esta Europa central que tienen mucho que ver todavía con nosotros, ¿no? En estos aspectos imaginarios. Y si vamos más arriba, pues encontramos a muchos que tengo un nieto que le encanta Thor, pues bueno, ese es un personaje mítico más arriba por la parte de Alemania y toda esa región. Pero a lo que me quiero referir es justamente cómo nos apropiamos de estos aspectos y cómo los construimos y cómo creamos ese tipo de realidades, aunque sean realidades virtuales y aunque estén en contraposición de una lógica en este sentido, de querer determinar qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y aquí implicaría este sentido, o sea, sobre qué sería el sentido de trabajar para lo que ni es verdadero y lo que es falso, o en qué momento se cruzan los dos aspectos, ¿no? Y bueno, yo comentaba, está una tarea bien interesante, porque estos documentos que ha trabajado el maestro, pues tienen muchos otros vericuetos que tienen que ver con otros aspectos, geografía, territorio, conformación de las familias, etnias, nacionalidades, o sea, toda la gente que está participando ahí. Se podría hacer un trabajo programático muy interesante, más allá de empantanarnos con si es mito, si es realidad, si es caballo blanco y demás. No hay mucho tiempo, pero sí hay aspectos, incluso en las mismas cartas de relación de Hernán Cortés nos habla de Morla, por ejemplo, cuando va con aquel cacique gordo,
Zempoala, y Bernalia del Castillo cuando dice, bueno, yo soy cristiano viejo, pero juro por Dios que ni iba a San José ni Santiago a nuestro lado, fue con el valor de nuestro brazo. Pero ya ahí mismo estaba este sentido, ¿no? De cómo hacer providencialista un acto justamente con este sentido no subterráneo, sino muy claro de evangelizar a los naturales, ¿no? Quisiera preguntar si puedo decir algo brevemente en dos vertientes. Hay mitos y hay errores, como decía de Rengel y Rangel. Me refiero a los primeros, mitos y errores. Errores, y los hay pequeños, en pequeño o en grande, o pequeños o grandes. Yo tuve acceso a los libros parroquiales de Landa de Matamoros. Me tocó hojear las hojas de los libros de bautizos y matrimonios de 1794 a 1809 o 10. Y aparecen 12 firmas autógrafas de don Mariano Matamoros en matrimonios y 12 en bautizos. Y en razón de ese acontecimiento de que don Mariano Matamoros estuvo en la Landa de Matamoros, un gobernador Argaín, que no era queretano, sino guanajuatense, Salvador, da un edicto, decreto, diciendo que don Mariano Matamoros estuvo en Landa por muchos años, por eso se le pone a Landa oficialmente de Matamoros. Y está comprobado que no, pero las actas que yo manejé, o actas, ¿sí? Van solo de junio de 1807 a octubre, de junio 21 de 1807 a octubre 23 del mismo año. ¿Sí? Y entonces ese error también ya se quedó en un decreto del gobierno del estado. Sí. Y está comprobado pues que don Mariano Matamoros estaba pidiendo al arzobispo de México salir de Bucareli, que era caliente, a un lugar fresco. Pedía Arroyo Seco y le dieron Landa. Y precisamente de Landa pasa a una población de ya finales de 1807, noviembre, diciembre, de Axla de Terrazas, San Luis Potosí. Sí. Entonces existe la carta de solicitud de cambio de Bucareli a Arroyo Seco. Bueno, entonces es un error, no sé, de decreto, de ley, que se ha de observar, que se le pone de Matamoros porque estuvo por muchos años enero insuficiente en Landa. Yo le doy 5 meses o 6 relativamente, porque ni antes hay firmas suyas, ni después tampoco, porque se va a la Huasteca. Ese es uno. Y miren qué amenamente estamos hablando de este mito fundacional. Diré por qué. Tuve el gran honor de conocer y encontrar en Zamora, Michoacán, al doctor Edgardo. Yo llegué a Zamora en 1980 y estuve hasta 2010. Y ahora me lo encuentro acá en Querétaro, mi tierra y su patria chica, doctor. Bueno, a él le consta como en Zamora, el que tiene pelo, le arrancan el pelo por estas cosas, y el que tiene peluca se la quitan, porque allá se traman, se agarran fuertemente, firmemente, unos en demostrar que Zamora se fundó en tal fecha y otros en otra. Aquí hay 3 fechas fundacionales. Y yo quiero entender que todo se hace de buena fe, pero hay apasionamientos.
Y yo fui testigo de los apasionamientos de Zamora y que incluso por escrito se dicen cosas muy pesadas, muy duras, ofensivas. Bueno, me alegro y me felicito porque aquí todo es en Santa Paz, todo es de una manera, ¿sí? De una manera con sentido común, con lógica y sobre todo con buena intención. Y me alegro de que esté esta tarde aquí el doctor Edgardo, que es mi maestro y gran amigo. Gracias. Un par de preguntas más. Creo que alguien acá atrás. No sé si alcanza el micrófono o a ver si lo podemos. A ver, por favor. Hasta mi mujer me dice que hable más bajito. Adelante. Bueno, en primer lugar, pues quiero tener un argumento de autoridad de uno de los más grandes antropólogos del siglo XX, el francés Foucault, que en sus estudios afirmaba que al estudiar las culturas no había verdadero y falso. Y póngase a pensar en cualquier cultura. Ustedes mencionaron la cultura griega y pues decir que sea usted es falso, pues se acaba la cultura griega, y Atenas y la Acrópolis. Lo mismo se puede decir para el caso de México, con la fundación del Águila en un islote de Tenochtitlan. Para el caso de Querétaro, nos hace falta en esa mesa ni más ni menos que Lourdes Somoa. Y es, además motivo de género, es que es una gran historiadora también de esa etapa de Querétaro. La doctora afirma que sí, ya había una ocupación en el Cerro Sangre Mar y que incluso había un altar chichimeca que era un montón de piedras en, ya mencionó el maestro Piola el nombre y por qué, ¿cómo se llama? El nombre de chichimeca. Eso. El caso es que ahí había un montón de piedras, es decir, había un altar chichimeca. También afirma la doctora que se hacía un tianguis y que también pues había un número determinado ya de chozas, más allá también cercanas cuevas. Esto quiere decir que sí era habitada y sí tenía un interés especial por parte de los conquistadores el apoderarse de ese cerro y de marcarlo, y así lo acostumbraban a hacer en todos lados, con una cruz. Era forma de marcar territorio en el que iban conquistando. Y sí es cierto lo que dijo la maestra, que primero le dieron una de madera y precisamente porque eran chichimecas y ellos pensaban que en las piedras y en las rocas y en las cuevas vivían sus ancestros, aceptaron hasta que les dieron una cruz de piedra. Y precisamente eso los hacía entender. Es como le pasa a la guadalupana. Exactamente es donde veneraban a Tonanzi, nuestra madrecita. ¿Por qué la aceptaron? Pues porque es nuestra madrecita. Bueno, y por último, perdón, lo largo. Yo he estado muy cerca de los concheros y ellos siguen, no todos, pero la gran mayoría de las mesas siguen refiriendo la fundación tal como los cronistas franciscanos la expresan. La mayoría lo hace, pero también la mayoría han profundizado su sincretismo y no solo le danzan a la Santa Cruz de los Milagros, sino a la Cruz de los Cuatro Vientos. Es decir, aquí también hay un ejemplo de gente que desde 1531 hizo el mitote y se saludaron como él es Dios, aunque haya sido el mismo
la misma expresión que usó Constantino en su época. Pero hasta el día de hoy se siguen saludando y siguen venerando a la cruz. En él es Dios, pero también a la cruz prehispánica. Esto es lo que quisiera expresar y muchas gracias. No sé si hubiera algo. ¿Sería la última pregunta, por favor? Por favor, sí, la última. Creo que es la primera pregunta. Pero sería la última de esta sesión. Soy totalmente ignorante en estos temas, y aparte no soy queretana, pero a lo largo de varias pláticas que he venido, me surge la siguiente duda. ¿Qué es lo que veía, qué es lo que vio Connie en Querétaro para haberse desplazado de Hidalgo para acá? ¿Y qué es lo que veía en Jilotepec y Acámbaro para defender esta tierra? ¿Y qué fue lo que vieron los españoles para conquistarla? ¿Qué había? Porque entiendo que los españoles conquistaron por un interés económico, por riqueza, que hubiera minas, hubiera cultivos. Entonces, ¿qué fue lo que vieron en Querétaro que hizo que se trasladaran y que lo quisieran conquistar? Sí, si no me equivoco y si me apoyan mis compañeros, todavía no descubrían las minas de Guanajuato. Guanajuato no se fundaba, todavía no descubrían las minas de Zacatecas. ¿Sabe qué fue? Según mi homólogo cronista estatal de Guanajuato, que Querétaro, esta zona donde no había, seguimos diciendo nosotros que aquí en el Gran Lago no había nada, quizás allá donde dice el maestro, hacia el oriente de hoy la ciudad, pudiera haber vestigios, pero esto significaba, como éramos el camino pedestre de Tenochtitlan, y ya le dije por dónde, a Mialco, Huimilpan, a Papátaro, y luego la división hacia la Cañada, hacia el pueblito, era crear un fuerte para protección de las caravanas que iban de la ciudad recién fundada de México al lago de Chapala. Querétaro era punto intermedio con Acámbaro y Guadalajara, que ya estaba recién fundadita y ya tenía gobernador que era Nuño de Guzmán y que fue el que nos metió por acá. Esto era definitivamente de tipo militar la estrategia. Eso me dijo el cronista de Guanajuato. Quisiera que mis compañeros le dijeran así de manera rápida qué piensan ellos. Bueno, creo que hay una pregunta muy amplia, más de una pregunta. ¿Qué vio Jilotepec en relación a mantener su control sobre esta parte? Bueno, Jilotepec tenía que constituir su base tributaria utilizando tanto los recursos humanos como los recursos financieros que proporcionaba esta parte de Tincoqui, Calascor y la jurisdicción, la población quizás dispersa que vivía más o menos en este territorio y lo defendió a capa y espada. De toda la situación que se da en los primeros, en la Provenza de 1537, se ve, digamos, que quiere defender de todas formas ese territorio. ¿Qué veía en todo esto Conil o después Hernando de Tapia? Si suponemos, bueno, voy a quitar el suponemos para... Hernando de Tapia no pertenecía a la nobleza indígena de Jilotepec. Digamos, era un advenedizo del mundo de los principales de la zona. Sin embargo, por la condición en la cual justamente tiene este papel preponderante en la pacificación, no sé si conquista, pero sí pacificación de este territorio, adquiere una posición real de poder, con poder económico también, no solamente en sentido político, en ser reconocido como gobernador y ser reconocido como cacique, sino también en términos económicos.
Es decir, adquiere prácticamente gran parte de la zona, digamos, laborable que está situada, digamos, a la parte oeste de la población y que después va a constituir como el núcleo central de las labores que adquiere el convento de Santa Clara. Entonces, bueno, sí están defendiendo posiciones de poder, cada quien desde su diferente papel. Ya no me acuerdo cuál era. Ahora, el papel de este territorio adquiere efectivamente unas condiciones de necesidad de protección, especialmente en la medida que se abre el famoso Camino de la Plata. La posición de Zacatecas, que se abre como zona minera en 1546, va a depender en buena medida de los suministros, especialmente, por ejemplo, productos como azogue, que le va a venir de la parte del centro, y de otro tipo de productos que se obtienen de la parte también de Guanajuato. Zacatecas como tal producía muy poco dentro, o sea, como para poder mantener toda la cantidad de gente, la cantidad de mulas, las necesidades de madera, de carbón, etcétera, que se requería para mantener ese centro minero que tiene una explosión demográfica rapidísima, en formas que hoy nos pueden parecer pequeñas, es decir, pasar de a lo mejor 50 a 5.000, pero que para la época eso era una barbaridad. Entonces todo esto sí requirió el defender este territorio, y especialmente Querétaro es un punto intermedio dentro de toda esta secuencia que tiene el llamado Camino de la Plata. Entonces va a constituir un punto necesario para ir aquilatando justamente que todo este volumen de productos, especialmente lo que va a Zacatecas más que lo que venía. A los españoles les interesaba lo que venía, a los chimecos lo que iba a Zacatecas. Les interesaba mucho más los tejidos, las producciones, etcétera, que iban en esa dirección. Entonces, por ahí va el asunto, pero bueno, es un asunto a seguir de la pista. Yo me voy a centrar en su pregunta. A partir desde el punto de vista de la conquista, la caída de Tenochtitlan, de la gran Tenochtitlan, fue en agosto de 1521. A partir de ahí, Hernán Cortés y sus capitanes, Hernán Cortés ordenó y distribuyó a sus capitanes que fueran por todo el territorio. La llegada de Coni a Querétaro obedece, lo dicen las crónicas y los documentos que recientemente han estudiado y trabajado el maestro Urquiola, Lourdes Omoano, Juan Ricardo Jiménez, fueron producto de, venían huyendo, o fue una avanzada de Jilotepec y los pueblos de la región del señorío de Jilotepec, entre ellos Nopala, de donde era nativo Coni, y vinieron avanzando hacia el norte. Recordemos que esta era la frontera entre la cultura mesoamericana y los nómadas del norte. Y ciertamente el maestro Gerardo Borges nos hace una acotación. Las investigaciones de estos científicos sociales sí han demostrado la existencia de un asentamiento prehispánico. De hecho eran 3. En este libro encontramos 3 lugares: Tlaxco, Querétaro, que desde Huiberto Jiménez Moreno nos dijo que estuvo en los alrededores de la Cañada. 2, Sincoque es Apapátaro, muy cerca de Huimilpan. Iztachichimecapa,
San Juan del Río. Entonces, por mi parte, pues, no sé si esto responde un poco a tu pregunta. Gracias. Bueno, pues queremos agradecer la presencia de nuestros conferencistas, los participantes de este coloquio, al doctor Andrés Garrido del Toral, al maestro Ignacio Urquiola Pernicán, al maestro Lauro Jiménez y al maestro Edgardo Moreno por haber estado aquí con nosotros en esta tarde. Les recordamos la conferencia el próximo miércoles a las 5:30, el tema es la batalla del Sangremal, 5:30 próximo miércoles. Y cada una de las personas, bueno, esperemos que a la gran mayoría de todos que tenemos 100 ejemplares, 100 libros de poblamientos y fundaciones de Querétaro, cortesía del doctor Andrés Garrido del Toral y de la Asociación de Cronistas Municipales, que se les va a entregar aquí a la salida. Muchas gracias y muy buenas tardes.